esta relación de la explotación de gas fósil con malformaciones en recién nacidos, la cercanía constante de las madres durante el embarazo con zonas de explotación de gas fósil, mal llamado gas natural, podría repercutir en la presencia de malformaciones congénitas del sistema digestivo, del sistema circulatorio, de los órganos genitales y de fisura del paladar y labio leporino en recién nacidos. Esto lo señala el estudio Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural fósil, anomalías congénitas y genéticas en recién nacidos en la provincia petrolera de Burgos 2017-2021. Al respecto, explica este documento que el gas fósil es una mezcla de gases cuyo elemento principal es el metano, que es gas de efecto invernadero, hay que recordarlo. Agrega que se tiene evidencia de que este gas causa afectaciones a las vías respiratorias, es decir, puede generar asma y enfermedades pulmonares. También se conocen otros impactos negativos a la salud humana provenientes de las actividades de extracción y producción del gas fósil. Por ello, la investigación analizó datos de bebés a quienes al momento del nacimiento les fue diagnosticada alguna malformación congénita, deformidad o anomalía cromosómica. Por ello, nos da mucho gusto saludar y agradecer la participación del investigador Manuel Llano, de Cartocrítica. Él es coautor de este estudio que les estamos presentando, Impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas natural fósil, anomalías congénitas y genéticas en recién nacidos en la provincia petrolera de Burgos 2017-2021. Me da mucho gusto saludar después de algún tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de platicar con usted, investigador Manuel Llano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Siempre un gusto estar por aquí contigo. Pues si nos pudiera platicar sobre los hallazgos de esta investigación que nos parece muy preocupante, pero por supuesto que qué bueno que se haga este tipo de investigaciones, pues para que se generen medidas de resarcimiento o medidas de prevención a este tipo de hechos. Cuando nos habla de la región petrolera de Burgos, me imagino que es hacia la cuenca de Burgos, aquí en México, pero nos gustaría que nos diera los detalles precisamente de los alcances de esta investigación. Es correcto. El resumen que has contado es sumamente preciso y pues déjame agregar algunos detalles. En efecto, el estudio lo hicimos en la provincia petrolera de Burgos. La provincia petrolera de Burgos es como una cuenca petrolífera que está en el noreste del país, entre Tamaulipas, Nuevo León, incluso un pedacitito de Coahuila por ahí muy pequeñito, pero es particularmente Tamaulipas. Eh, eh, Y en esta región es una de las regiones, es la segunda región de mayor importancia de extracción de gas fósil o del mal llamado gas natural. Y esta acotación de mal llamado gas natural, pues tiene que ver con que hay esta tema casi que de mercadotecnia, ¿no? En torno a este combustible fósil, a este gas, a este hidrocarburo, que se le ha llamado gas natural como si lo hiciera por arte de magia, por decir que es natural y pues lo hiciera menos nocivo, menos tóxico, con menos impactos para el cambio climático, para la salud, para los ecosistemas, y pues desde luego no es así, ¿no? Entonces, en esta provincia, en Burgos, y la seleccionamos como área de estudio porque nos permitía verdaderamente ligar los impactos que pudiéramos encontrar directamente con la extracción de gas. Otras provincias petroleras que igual tienen una cantidad muy importante, incluso mayor, de afectaciones, como es la provincia petrolera de Cuencas del Sureste o de Veracruz. Ambas provincias petroleras, bueno, en Veracruz y Tabasco y Veracruz, son altos productores de petróleo y gas, pero por la cantidad de infraestructura que existen en estas regiones, y además, bueno, que se está extrayendo todo tipo de combustibles y hay pues refinerías, procesadoras de gas, petroquímicas, los impactos se acumulan, se acumulan y se acumulan, y las repercusiones que vemos en la salud ahí son mayores. De este modo, al voltear a ver a Burgos, podíamos tener una suerte de laboratorio, si se me permite llamarle así, de un área de estudio donde iba a ser mucho más fácil ligar los impactos encontrados directamente al gas. Y los impactos, pues vaya que sí los encontramos. Y lo que analizamos fue un periodo de 5 años, del 2017 al 2021,
Y durante estos 5 años revisamos los nacimientos, los registros de nacimientos que habían ocurrido en esta región. Esto fueron poco más de 150,000 registros de nacimientos. Y sobre de estos revisamos las malformaciones o anomalías congénitas y genéticas que presentaban los recién nacidos al momento del nacimiento. Y cabe mencionar que este registro de malformaciones congénitas en el nacimiento tiene un subregistro importante, porque hay diversas malformaciones, por ejemplo las respiratorias, que no es tan fácil para un médico en el momento del nacimiento identificarlas, diagnosticarlas. De ahí que es necesario contar con un sistema epidemiológico de vigilancia que dé cuenta al paso de los años de cómo se van diagnosticando estas enfermedades o estas malformaciones. Y en este caso, pues vaya, en México no tenemos para todas las malformaciones un sistema de vigilancia de esta naturaleza. Por lo tanto, bueno, pudimos trabajar con los datos disponibles. Estos son los registros de nacimiento que provienen directamente de la Secretaría de Salud. Y lo que hicimos fue cruzar estos datos con la operación de los pozos de gas activos. No todos los pozos de la historia, que serían muchos más, sino los pozos que estaban activos durante el año en que nació cada uno de los bebés en este periodo de 5 años. Y determinamos qué nivel de exposición estaba relacionado con cada localidad de residencia de la madre, ¿no? Sabemos en dónde residía la madre durante el embarazo, la localidad. Por supuesto, habrá algunos casos donde pudo haber cambiado, pero en general, pues estos datos son bastante ilustrativos. Entonces pudimos identificar el nivel de riesgo, el nivel de exposición a los pozos de gas con el que se enfrenta cada localidad, cada comunidad, cada área urbana. Y con base en este nivel de exposición, ¿no? Que puede ser que solo tienen igual un pozo muy cercano o varios pozos, pero más alejados, o un pozo, pero ya más lejos, pues este nivel de exposición se cuantifica, se le asigna un valor y entonces podemos decir, bueno, hay una exposición alta, media, baja, o esta población no tiene exposición. Y cuando encontramos este grupo de población que no está expuesto a los pozos de gas, este es nuestro grupo de control, ¿no? Con respecto de esta población que no tuvo exposición a los pozos de gas, que comparamos qué cantidad cómo cambió la prevalencia de las enfermedades, o en este caso de las malformaciones congénitas, en los recién nacidos. Los hallazgos, pues, son bastante alarmantes. Y encontramos como bien lo mencionabas, una prevalencia en aumento, particularmente el sistema digestivo. Resulta que las malformaciones al sistema digestivo aumentan hasta en 4.71 veces, 4.7 veces más con respecto de la población del grupo de control. Las malformaciones del sistema circulatorio aumentan hasta en 3.27 veces, la fisura del paladar y el labio leporino, esto como grandes grupos de malformaciones, aumentan hasta 2.4 veces, y las malformaciones de órganos genitales aumentan hasta 1.8 veces. Y todo esto son datos pues obtenidos mediante estimaciones estadísticas que nos permiten, con un intervalo de confianza del 95%, poder afirmar que existe esta asociación. Es decir, que a mayor cercanía a los pozos de gas de las madres durante el embarazo, hay este aumento en la prevalencia de malformaciones congénitas. Interesante el tema, A partir de investigador. esto, Manuel Llano, lo saluda con gusto José Reyes, para preguntarle, de estos 153,000 nacimientos que ustedes analizaron en ese periodo, ¿cómo se hace la desagregación por temas de las afectaciones a los bebés, en porcentajes o por número, por una parte, y por la otra, cuál es la respuesta de Petróleos Mexicanos y de las autoridades respecto de las medidas para que pues esto no continúe? Y una disculpa, hubo aquí algunos problemitas con la conexión, no escuché el total de la pregunta, pero la respuesta, hasta el día de hoy no tenemos alguna respuesta directamente de Pemex, o en este caso de la CEA, pero iría un poco más allá y diría que cuál es el contexto. Actualmente, por ejemplo, la CEA
y no tiene ningún tipo de información pública en datos abiertos que nos permita hacer ningún tipo de estudio, ni a nosotros, ni a ningún investigador académico o a la población que enfrenta todos los días esta infraestructura. Incluso la ASEA, que es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la agencia del Estado mexicano encargada de la vigilancia ambiental del sector de hidrocarburos, pues tiene reservadas toda la información geográfica. Entonces, vaya, no nos puede decir ni dónde hay qué emisiones, ni cómo se han mantenido, ni qué mediciones o no se han hecho, qué incidentes, qué accidentes. Y entonces, pues vaya, todavía, pues no solo no tenemos una respuesta, sino en realidad lo que tenemos es, pues por parte de las autoridades responsables del sector hidrocarburos, una reserva de información que obstaculiza, que impide conocer con mayor detalle cuáles son la magnitud de los impactos que está generando el propio sector petrolero. La primera parte de mi pregunta, Manuel, tiene que ver con la desagregación del número de bebés que padecen de estas malformaciones congénitas del total de los 153,000. Del total de los 153,000 nacimientos registrados y estudiados, 42,000 formaron parte del grupo de control, es decir, que no tenían exposición. 16,000, más o menos números redondos, tienen una exposición baja, 62,000 una exposición media y 32,000 una exposición alta. Y esto es, digamos, el cómo está distribuida la población en torno a el lugar en donde viven. Y es con respecto de esto, de esta población, donde vemos cómo va aumentando, ¿no? Por ejemplo, si tomamos las malformaciones del sistema digestivo, tenemos que en una tasa por 100,000 habitantes, el grupo de control, es decir, donde no hay exposición, 12 recién nacidos de cada 100,000 padecen una malformación del sistema digestivo. Pero conforme vamos a una exposición baja a los pozos de gas, pasa de 12 a 49 de cada 100,000 recién nacidos. Nos acercamos a la exposición media y este número aumenta a 53 bebés. Nos acercamos a la exposición alta y llega a 56 recién nacidos con una malformación del sistema digestivo, ¿no? Este aumento es el que calculábamos y decíamos es de hasta 4.71 veces. Y bueno, pues esta es la relación. Ahora, los datos son, el análisis da cuenta de la totalidad de la provincia de Burgos, dividida por estas regiones, ¿no? Sin exposición, exposición baja, media y alta, y nos da este indicador para el total de la provincia. Necesitamos poder estudiar esta gran área, toda esta población, para que los resultados sean estadísticamente significativos, ¿no? Para que no estemos ante un caso anecdótico, algo fuera del ordinario que ocurrió solo en una localidad, y que verdaderamente estemos dando cuentas de lo que ocurre en la totalidad de la provincia, y con esto pues tener una muestra, un grupo de estudio, pues que nos da una mayor solidez estadística. Investigador Manuel Llano, pues sí, muy importante estas revelaciones que ha encontrado este trabajo de carácter académico, científico, y una vez que hay este tipo de conclusiones, pues contundentes, preguntarle sobre qué es lo que sigue para esta, sobre todo pensando en la propia población que pues sigue ahí, que ahí ha crecido, que ahí realiza su vida, qué sigue para las propias poblaciones con respecto de evitar este tipo de exposición que ya sabemos ahora, mediante este trabajo, pues sí, no es inocuo, sí genera afectaciones a la salud. Pues lo que sigue es, desde luego, tener más estudios por parte de la academia y por parte de las agencias de Estado encargadas de esto, llámese el INEC, el Instituto de Salud Pública, la ASEA, y por supuesto necesitamos más estudios en campo. Pero también paralelo a esto, tenemos que darnos cuenta, y este es el llamado en realidad desde nuestras conclusiones, tenemos que darnos cuenta que hace falta modificar estas regulaciones, que las regulaciones actuales ambientales y de salud son insuficientes, ¿no? Son insuficientes y lo vemos en la práctica. Los resultados son de tal magnitud,
¿no? Las consecuencias de estos impactos son de tal magnitud que es posible encontrarlas en estudios como es este caso, ¿no? A partir de bases de datos oficiales, ¿no? De nacimientos, de salud, de los pozos petroleros, y al cruzar los datos, pues bueno, eso, las consecuencias son tan alarmantes que hasta ahí aparecen, ¿no? Y esto pues nos lleva a eso, a este llamado a modificar, a repensar las regulaciones ambientales y de salud. Pero una cosa más, nos damos cuenta también cómo aún y cuando tengamos regulaciones fuertes, y en el caso que las tuviéramos, pues estas afectaciones son inherentes al modelo extractivo, ¿no? Esta es una consecuencia no tan visible o no tan visitada del metano, ¿no? En este caso no es el metano per se, no son las moléculas de metano, sino son las emisiones tóxicas asociadas y que son liberadas durante el momento de la extracción. Estamos hablando aquí de los compuestos orgánicos volátiles o los COVs, del dióxido de nitrógeno, del dióxido de azufre, ¿no? De estos elementos tóxicos que al momento de la extracción son liberados, ¿no? Y entonces tenemos el metano como un gas de efecto invernadero que tiene más de 80 veces el poder radiativo del dióxido de carbono, pero a la vez tenemos el metano que se convierte, que es precursor del ozono que se queda en la troposfera y que este es el que tiene todo tipo de afectaciones respiratorias. Y luego, ahora lo que estamos viendo también, este tipo de malformaciones, de afectaciones a la salud, que en este caso solo estamos volteando a ver a los recién nacidos, pero pues hay que recordar que es la totalidad de la población la que está expuesta, ¿no? Y niños, jóvenes, adultos, y está toda la población expuesta a la infraestructura petrolera, ¿no? Entonces, pues nos enfrentamos a un modelo energético que es insostenible desde el punto de vista que se le quiera ver, ¿no? De ahí nuestro llamado desde la Alianza Mexicana contra el Fracking a la prohibición del fracking, que en México seguimos esperando, ¿no? No hay una acción de la autoridad para una prohibición efectiva, no tenemos un decreto de prohibición, no tenemos una ley que lo prohíba, una moratoria, pues no, solo, pues por ahora se dice que no se hace, pero no hay ninguna acción del Ejecutivo que nos permita avanzar en este sentido, ¿no? Entonces, pues nuestros llamados son en este sentido, a la prohibición del fracking, a la mejora de aspectos ambientales y de salud, y por supuesto, a liberar datos públicos que permitan a todos los investigadores, a todos los ciudadanos, poder tener mejor información de lo que ocurre en su territorio. De verdad, y déjame subrayarlo, nos parece inaudito que la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la ASEA, tenga reservadas inclusive las coordenadas de la infraestructura petrolera, argumentando para ello una supuesta seguridad nacional, cuando por supuesto no es así. El pozo petrolero está frente a tu casa, el pozo petrolero está a la mitad de la milpa, frente a la clínica, ¿no? Falta darse una vuelta por Veracruz, por Poza Rica, por Papantla, para encontrar cómo la infraestructura petrolera, pues no es un secreto su ubicación, ¿no? Y lo que sí es un secreto son cuántas emisiones tiene, cuántos incidentes ha tenido, ¿no? La información que verdaderamente es útil es hacia donde tendríamos que estar caminando. Y sin embargo, pues aquí en México tenemos reservada toda esta información. Esto, pues bueno, no solo es inaudito, insisto, en términos ambientales y de salud, sino inclusive es regresivo. Esto viene ocurriendo desde el 2015, cuando entra en función la CEA y decide llamarle a toda la información del sector hidrocarburos, decir que es de seguridad nacional. Entonces, información que antes era pública, a partir de ese momento se reserva. Y creemos que esto, bueno, por supuesto es uno de los puntos que tenemos que modificar para poder contar cada vez con mejores estudios. Interesantes los datos y hallazgos que han obtenido a través de Cartocrítica. Investigador Manuel Llano, preguntarle si, supongo que fueron presentados a las autoridades sanitarias del país, si hay contacto con ellos, si ha habido respuesta. En este caso, hasta este momento, todavía no hemos tenido oportunidad de presentarle los estudios de manera directa a las autoridades, pero no por ninguna razón en particular, solo no se había dado la oportunidad. Sin embargo, bueno, ya estamos ahora en conversaciones con las autoridades ambientales
para presentarles los resultados de este estudio y poder ver, bueno, nosotros no podemos hacer nada más que presentar los datos, pero pues continuar en una agenda y que nos permita avanzar en los puntos que pues ya mencionamos. Pues muchas gracias, investigador Manuel Llano de Cartocrítica, pues desde hace ya bastante tiempo presentando estudios que sirven para entender también el propio mapa de afectaciones en México por el extractivismo, como ya se refería hace un momento, el uso del agua. Recuerdo algunos de los estudios que pues ya hace algunos años llevamos con respecto de Cartocrítica. Pues muchas gracias por ese tipo de investigaciones y por su participación en este espacio. Al contrario, muchísimas gracias y a la orden.